Saludos cordiales. El grupo número 2 va a presentar sobre esterilización por calor seco. Las integrantes son Sharon Fierro, Caterina Hinojosa, Camila Jurado, Verónica Lincango y Nayarit San Pedro. Empezaremos por la definición. Este es un método de esterilización física en donde se destruyen los microorganismos por medio de oxidación celular. Es un proceso lento, indicado para esterilizar instrumental quirúrgico, sustancias anhídridas en polvo y líquidos liposolubles. Debido a que este es un agente esterilizante que transmite de mala forma la energía calorífica, se ha dejado de utilizar en los centros sanitarios, quedando únicamente en las clínicas odontológicas. Esterilización por calor seco. Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción. Aquí principalmente el calor seco va a provocar la desnaturalización de las proteínas. Con esto quiero decir que va a ocurrir un cambio estructural de las proteínas, donde se va a perder su estructura nativa y de esta forma su óptimo funcionamiento. También va a provocar lesiones por oxidación y efectos tóxicos por niveles elevados de electrolitos. Su acción es letal, ya que el resultado del calor transmitido desde el material con el cual los microorganismos están en contacto y no desde el aire caliente que lo rodea. Existen tres formas principales de esterilización por calor seco. En primer lugar se encuentra el flameado, en segundo la incineración y el tercero mediante la utilización del horno Pasteur. Vamos a seguir con la esterilización por flameado. Esto se trata de un método de desinfección físico por calor seco, en la cual se va a estar directamente en exposición a fuego directo. El flameado consiste en pasar el utensilio que deseamos por la llama del mechero de Bunsen durante unos segundos y sin dejarlo fijo para que no se queme el material. Principalmente se utilizan en asas de platino, pipetas Pasteur, bocas de tubos y matraces. Este método se usa a menudo en los laboratorios. Ahora vamos a seguir con la esterilización por incineración. Esta técnica consiste en quemar directamente el material biológicamente contaminado. De este modo se va a eliminar el material y toda forma microbiológica que sea potencialmente patógena adherida al material. Para ello se utilizan los hornos crematorios, por ejemplo el horno Pasteur. Horno o estufa. Es un equipo de acero inoxidable con pared doble. Se calienta por resistencia eléctrica y es utilizado para la esterilización. Mediante este se obtiene la eliminación de la humedad de los envases o instrumentos. El proceso que este equipo brinda es mediante el calor seco, emitiendo un aire a elevadas temperaturas y así obteniendo un esterilizado completamente eficiente, destruyendo todos los microorganismos. Elementos del horno o estufa. Recinto metálico con aislante. Está conformado de doble pared para así evitar la pérdida de calor y además le acompaña una puerta para su seguridad. Además está compuesto por una fuente de calor. Esta en muchos equipos es utilizada con energía y viene incorporada en el mismo. También posee un ventilador. Este ayuda a la circulación de aire caliente para regular la temperatura. Un termómetro que está instalado en el mismo en la parte de afuera en un lugar visible del horno. Siempre debe registrar la temperatura del interior y tiene un mínimo de 200 grados centígrados. Además le acompaña una alarma, la cual emite un sonido que pone en alerta cuando el horno haya finalizado el proceso o cuando éste tenga alguna falla y de tal manera estar pendiente del mismo para evitar cualquier evento adverso del mismo. Indicaciones de uso del horno.
Se usan instrumentos, materiales y sustancias como son instrumentos cortantes y de acero inoxidable como tijeras y pinzas. También en agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio, polvos estables al calor. Líquidos y sustancias liposolubles e hidrúfugas como aceites, silicona, parafina, vaselina, cremas y polvos de talco. Su comportamiento con el metal es menos corrosivo pero más oxidante. No erosiona el vidrio como lo hace el vapor. Temperatura del horno o estufa. A mayor temperatura, menor será el tiempo empleado en la esterilización, pero si lo utilizamos a bajas temperaturas, el tiempo de esterilización será por periodos más largos, como podemos observar en el siguiente recuadro. Si nosotros preparamos el horno a una temperatura de 180 grados centígrados, el tiempo empleado será de 30 minutos. Pero si nosotros preparamos el horno a una temperatura de 120 grados centígrados, el horno tendrá que estar por 360 minutos. Precauciones del horno o estufa. Colocar paquetes pequeños y espaciados. La recarga del horno debe hacerse cuando esté frío. No se debe esterilizar material textil. El material debe ser retirado una vez frío de la estufa para evitar cualquier quemadura o contacto con la piel de las personas. Debe estar en una superficie plana y en un lugar seco para mejor rendimiento del mismo. Yo les voy a hablar acerca de los materiales de esterilización por calor seco. Este es el instrumental que se clasifica dependiendo del material para lograr una esterilización completa. Tenemos los materiales esterilizados con calor seco. Este es el instrumental quirúrgico cromado, que son las piezas o el instrumento que se utiliza en el área de cirugía. Materiales de vidrio, aluminio o porcelana. Aceites, parafina, sustancias grasas, vaselina y lo que son sustancias en polvo. Tenemos los materiales que no deben ser esterilizados con calor seco. Este puede ser material textil como algodón, sedas, lino, etc. Material de goma y materiales sintéticos. Por último, tenemos la compatibilidad entre envases y sistemas de esterilización. Entre estos tenemos dos, que son los contenedores de acero y las bolsas de poliamida. Controles de esterilización. El control de calidad de los procesos de esterilización es importante para la corrección de posibles fallos de manipulación y fallos mecánicos. Este control es realizado por el personal de la central de esterilización y por el servicio de microbiología dentro del hospital. ¿Cómo se controla el proceso de esterilización por calor seco? Existen tres tipos de controles, como control físico, control químico interno y externo y control biológico. En el control físico, esto nos determina si los parámetros del proceso fueron alcanzados. Se encuentra relacionado al operario que realiza el procedimiento y la vigilancia de ciertos parámetros como presión, tiempo, temperatura, etc. Este control se realiza en cada proceso. En el control químico, esto debe realizarse en cada paquete y sirve para determinar si el paquete pasó o no por el proceso adecuado. Consiste en tiras de papel con una sustancia que cambia de color al ser expuesta a la temperatura correspondiente. La ventaja de este método es la rapidez con la que se sabe el resultado, ya que es inmediato. La gran desventaja de este método es que nos dice muy poco sobre el tiempo de exposición al calor y la esterilidad, por lo que no asegura un procedimiento correcto. En el control biológico, es un control más seguro y confiable. Este tipo de controles se debe realizar periódicamente, por lo menos una vez a la semana o cuando se dude de la efectividad del procedimiento. Consiste en exponer esporos bacterianos al ciclo de esterilización y luego verificar su viabilidad. Se debe tomar en cuenta que los microorganismos más resistentes a este proceso es el Geobacillus atrophus.
y en este método se utilizan esporos de Bacillus Stereothermophilus en el autoclave y Bacillus subtilis en el Pupinel. Este sistema se coloca dentro del paquete menos accesible, ya sea para el calor o el vapor. Finalizado este ciclo de esterilización, se rompe la ampolla por presión manual, lo que pone en contacto el medio con los esporos y se incuba en un baño a 60 grados centígrados para Bacillus Stereothermophilus y a 37 grados centígrados para Bacillus subtilis durante más de 48 horas. Si existen microorganismos viables, su metabolismo provocará un cambio del pH que hará virar el color del marcador, revelando el fallo del procedimiento, por lo que deberá volverse a esterilizar todo el paquete y toda la carga. Ventajas y desventajas del proceso de esterilización por calor seco. Ventajas. Dentro de las ventajas tenemos que nos permite esterilizar elementos resistentes al calor que no pueden ser procesados por el calor húmedo, ya sea grasas, vaselinas y algunos líquidos acuosos. No es corrosivo para metales e instrumentos. Esterilización es compatible para los polvos, líquidos y metales. Dentro de las desventajas tenemos que requiere de largos procesos de exposición al calor, tiene procesos con dificultad para certificar y validar su procedimiento. Este método provoca la degradación del instrumental y provoca daños en él. Transmite muy mala energía calorífica, no tiene una buena penetración y requiere de mayor tiempo y altas temperaturas para lograr el proceso de esterilización.